Para que pongo grabar. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Estoy en diálogo con la psicopedagoga Laura Castellano y estoy con Yamila. Ella es de la localidad de General Fotheringam. Bueno, y hemos decidido hacer esta nota porque estamos en el mes del autismo, ¿no? Me parecía una buena oportunidad para poder conversar con una profesional y con una mamá que está muy vinculada con el tema, que conoce mucho también de todo esto y que lo vive todos los días. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el espacio, Gustavo. No, por favor, creo que es una linda oportunidad para charlar un poquito más de aquellas cosas que habitualmente no se charlan, ¿no? Bueno, Laura, primero, para empezar, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo, a ver, ¿cómo te digo? Está definido desde lo profesional como un trastorno del neurodesarrollo que aparece en los primeros años de la infancia. Es una enfermedad crónica, es decir, que tiene una proyección en el tiempo prolongada y que, pero bueno, es un concepto que hemos ido revisando constantemente. Hoy actualmente, si uno lo observa en los manuales, como para así decirlo, para que se entienda donde están especificados los trastornos, los han aglutinado con la sigla trastorno del espectro autista, ¿sí? Y ahí le han dado como tres niveles, que el que necesita mucha ayuda, un poco o menos cantidad de ayuda. Es la graduación que tenemos dentro de los trastornos del espectro autista, ¿sí? Pero es vuelvo a decir, es una alteración a nivel del neurodesarrollo que trae como consecuencia, ¿cuál? Una dificultad en la interacción social, en la comunicación, para poder comunicarme con el otro, en el lenguaje tengo una forma muy particular de expresarme y tengo intereses muy propios y repetitivos, ¿sí? Estereotipados serían mis intereses. Esas serían como las características generales de las personas que entran dentro de esto que se llama trastorno del espectro autista. Digamos, las diferentes clasificaciones que vos diste recién, ¿de acuerdo a qué son? Es de acuerdo, hoy nosotros evaluamos a las personas de acuerdo al nivel de funcionalidad que tienen, ¿sí? El CIF se llama, que es el coeficiente de funcionalidad. Entonces vos, a menor nivel de funcionalidad, más apoyo vamos a recibir. Bien. Mayor nivel de funcionalidad, menor cantidad de apoyo vayas a recibir. Es de acuerdo a la funcionalidad que vos tenés. Es decir, acá en el CIF uno evalúa no solamente la condición del cerebro, sino lo que puede hacer ese cerebro, claro, y también su ambiente. Entonces, entre esos elementos uno puede llegar a determinar el grado de funcionalidad, porque a veces la funcionalidad no está dada, no porque tenga un problema severo, sino porque mi ambiente no está adaptado para que yo lo pueda desarrollar de la manera en que yo podría. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente. Pero quiero hacer una... quiero aclarar esto y digo, personalmente hay una nueva corriente que plantea que el trastorno, sacarle la palabra trastorno y ponerle condición del espectro autista. Y yo voy por esa corriente. No iba a decir, ¿por qué llamarlo enfermedad? No es una condición. Claro, pero esa es la nueva corriente. Eso está el espectro autista, pero hoy estamos empezando a hablar de condición del espectro autista, que es diferente a hablar de un trastorno, porque hay como una enfermedad. Porque trastorno es igual a enfermedad, o sea, se traduce como enfermedad. Algo así. Yamila, ¿cómo fue tu experiencia con esto como mamá al comienzo? O sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo viviste a esto al comienzo? Bueno, mira, Gustavo, como mamá no fue fácil, fue un camino muy largo, porque fue todo nuevo. Nosotros habíamos escuchado sentir autismo, habíamos escuchado sentir hasta que nos llegó el diagnóstico. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de que tenía comportamientos raros
digamos, yo decía que él se quedaba tildado. ¿Viste Sí, como cuando alguien se queda sí, pensativo? sí. Así. Bueno, él empezó con estos comportamientos a los 3 años, cuando escuchábamos música fuerte, por ahí como que lloraba porque le molestaba, el sonido muy fuerte. Entonces le costaba, sobre todo a mi hijo le costaba sociabilizar, y es hasta lo que hoy en día más le cuesta. Ujú. Toman todo, como decía Laura, literal, porque por ejemplo a veces yo, cuando él era pequeño, porque ahora tiene 14 años, nosotros decíamos a veces, bueno, cuando hacía mucho calor, nos morimos de calor, y él nos decía, ay, no, no, por favor, no se mueran, pero él nos tomaba literal lo que Claro, uno literal. decía, que por ahí está mal dicho también, ¿verdad? No es la forma correcta de expresarse. Entonces, bueno, empezamos al jardín, empezamos a notar que él le costaba sociabilizar, que no lograba integrarse, que no lograba a veces hacer ninguna consigna de lo que la docente le pedía. Entonces, bueno, empezamos el camino. Empezamos con psicólogos, empezamos con neurólogos, empezamos con unas... A ver, ¿me están escuchando? pediátrico, fuimos a Córdoba y llegó el diagnóstico. El diagnóstico de mi hijo es Asper, Ajá, que es una rama del autismo. claro. Y también tiene distinta graduación el Asper. Ujú. ¿Verdad, Laura? Tal cual. Pero hoy están todos englobados en el trastorno del espectro autista cuando uno hace un diagnóstico. Sí, el Asper es también Claro. es un tipo de autismo Es también. como es un autismo con un alto nivel de funcionalidad. Claro, pero cuando ella hablaba recién de que toman literal, ese es el Asper, ¿no? Lo que se conocía antes A como ver, Asper. uno le tiene que enseñar el uso ellos tienen serias dificultades en la pragmática del lenguaje, en el uso, ¿sí? Miqueas, la señorita, vos decís, me voy a morir de calor, y él, Claro. vos Que no te vas a hace morir, inferencia, claro. vos te vas a morir de calor. Él después aprendió a darse cuenta que eso no era así, pero le tuvimos que enseñar eso, porque Ujú. Exacto. naturalmente no lo traía esta condición, por su condición, él no traía esa posibilidad de inferir en mi lenguaje, él es literal. Vos Claro. decís tal cosa, es lo que sucede. Y es así, y él va aprendiendo, y uno también va aprendiendo a conectarnos de acuerdo a nuestras condiciones. Él tiene una y yo tengo otra, y bueno, ahí hay que negociar entre las dos partes. ¿Tiene una vida normal, Claro. Miqueas, Yamila? Sí, tiene una vida normal. Y que va a una escuela pública, tiene sus maestra integradora, su maestra de apoyo. El grupo de Laura hace de segundo grado que lo está con este grupo. Él tiene su gabinete. Bueno, está Laura, tiene su maestra integradora, hay una psicóloga que nos va guiando todo el camino. Así que de segundo grado hasta tercer año que él hoy está, estuvieron ellos siempre acompañándonos, siempre. Él lleva una vida normal, esto de sociabilizar es lo que le cuesta, es selectivo en sus amistades, Ujú. es muy sincero, y que no te va a mentir. No tienen filtros, claro. No, no. Exacto, Es un exacto. amante de la historia, Es muy es un educado, todos historiador. me preguntan cómo es hecho, y en realidad es su esencia, es su forma de ser. Es muy Ujú. educado, jamás escuché decir No, de él una mala palabra. Mira vos, no, es un mira amor. vos. Laura, Él es un amante de la historia, es un de la historia. historiador Ajá. apasionado, Sí. ama la historia, habla de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener mucho cuidado porque te deja chiquito con toda esa información que tiene. Es A muy... eso Es verdad. iba. En el autismo, o la persona, digamos, con autismo, por ahí tiene todavía cosas, hay cosas que no se han descubierto, que no se saben todavía, porque por ahí hay una riqueza intelectual enorme que no la Total. pueden reflejar, pero que por ahí tienen un desarrollo intelectual muy grande. Eso no lo dudes. Es más, se piensa que mucha gente que se ha destacado intelectualmente tuvieron rasgos de Asper, Ujú. si uno se pone a analizar esto. Pero la cuestión es que sí son muy capaces cognitivamente, eso nadie lo duda, pero hay que articularlo con una vida social, a Ujú. esos dos elementos. Entonces hay Bien. que lograr un equilibrio, porque ellos,
para aprender no tienen ninguna dificultad, pero sí para expresarlo. aplicar ese conocimiento y aplicarlo, tal cual. Claro. Miqueas, por ejemplo, donde más necesita el apoyo no es en comprender, es en conectarse con el objeto de aprendizaje. Ahí es donde nosotros tenemos que mediar, en que él se pueda conectar con este objeto de aprendizaje. Después su cerebro tiene todos los recursos para poder hacerlo, y en contenerlo y darle los apoyos socioemocionales para que él pueda transitar estos procesos. Porque el aprender implica desequilibrio, y ellos son bastante rígidos. Entonces hay que sostenerlos emocionalmente, porque para poder seguir aprendiendo uno tiene que saber que no sabe, y eso genera todo un conflicto interno. Entonces en esos momentos hay que cuidarlos mucho para que ellos lo puedan transitar. Después su cerebro tiene altas capacidades para poder procesar la información, altísimas. Claro. Y no tiene que expresarlo, son técnicos, es preciso, con vocabulario. Es ese momento de conexión con el objeto de aprendizaje donde uno tiene que hacer los apoyos. Esa conexión, digamos, la falta de socialización que tiene porque no puede expresarlo, ¿en la parte escrita es lo mismo? No, Yamil le puede comprender, escribe muy bien, los chicos no es la presión, son técnicos. En mi caso, claro, yo te hablo particularmente de mi caso, tengo compañeras, porque yo también lo vivo de los dos lados, yo soy docente también. Ah, bien. Entonces, como que lo vivo de los dos lados, soy mamá y también soy docente. Tuve una compañera que también tenía a su hija con autismo y, por ejemplo, ella no hablaba, no la podías tocar, ni que yo nunca viví eso con él. Pero, por ejemplo, él para leer, lee muy bien, él para comprender también, es fluido. Cuando habla de historia, yo tengo que decir, bueno, me queda parar, porque se sabe la Guerra Fría, la Primera Guerra, con fechas exactas, todo eso sí. Bien. Aunque bueno, por ejemplo, matemática le cuesta. Está bien, pero como le puede costar a cualquier chico, en definitivo. No, entra en la norma del mundo eso. Aquí la mayoría nos cuenta matemáticas. Sí, a todo, a mí también, no tenés problema. Con respecto, uno ve, bueno, está comenzando en estos días una novela turca que tiene que ver con un cirujano autista que va a ir todas las noches a las 21:30. Bueno, uno por ahí tiene miedo de este tipo de novelas. Si bien está bueno por el lado que visibilizan una realidad, hay que ver de acuerdo al enfoque que tenga, si está bien o está mal. Pero sí, por ejemplo, conozco una escritora autista que ha escrito, es médica veterinaria y ha hecho un gran tratado porque supo entender más que nadie a los animales. En su silencio entendió al animal y pudo captar cosas y hacer aportes a la ciencia con respecto a los animales. O sea que hay pruebas de sobra de que alguien autista puede meterse en el mundo científico y ser perfectamente hasta más grande que cualquier persona que por ahí puede socializar bien. Totalmente. Es así. Su capacidad cognitiva no está en juego. A ver, habrá después que algún trastorno, algún autista que tenga alguna asociación con otro trastorno, pero directamente mirándolo solito, es como vos lo repetís, dependiendo del nivel de funcionalidad, lo vuelvo a aclarar, pero los que autistas o los del TEA, alto nivel de funcionalidad, seguramente están sumamente para llegar a distancias científicas, totalmente. Yamila, ¿cómo lo incorpora la sociedad? O sea, ¿cómo ves la mirada social del otro hacia él? No es fácil, no es fácil porque, bueno, obviamente que él a veces necesita desconectarse. Por ejemplo, si hay mucha bulla, algo, él necesita a lo mejor estar solo. A lo mejor uno también, ¿verdad? Porque a veces estamos aturdidos, pero uno lo tolera, no sé, tiene distintos comportamientos. Él, ante mucha cantidad de gente, o si hay mucha bulla, necesita estar solo. Entonces, bueno, socialmente es como que están aprendiendo recién a comprenderlos un poco. No es fácil.
ni siquiera sus pares, porque por ahí sus pares tampoco lo comprenden, por qué él es distinto, o por qué tiene estos comportamientos distintos, o por qué no le gusta el fútbol. Viste que muchas veces en cuanto a los varones, este tema, bueno, vamos a hacer un picadito, no, a lo mejor él nunca en el área de deporte siempre la padeció. Esa es la verdad. La padeció muy mal. Pero bueno, tratamos, su gabinete trata, él es como que es como muy selectivo también en sus amistades. Él tiene un amigo, una muy amiga que se le fue un poco lejos, sigue en contacto, se siguen mensajeando, pero bueno, desde su niñez tuvo esos dos amigos y sigue con ese solo amigo. Claro. Con los otros son compañeros de la escuela, se lleva bien, no hay problema, pero amigos, él tiene uno solo. Laura, ¿cómo ves vos la parte de la aceptación social o la mirada del otro? Y estamos en proceso de construcción, en eso lo veo. Es decir, más en el autismo, porque lo que pasa acá es que tenemos que empezar a generar un pensamiento nuevo, que es el pensamiento de alteridad. Es un concepto que a mí me encanta y que siempre lo trato de llevar. El pensamiento de alteridad es aquel que está abierto a lo diverso, ¿sí? Es parte de la constitución psíquica de una persona. Generalmente las personas que en su construcción psíquica tuvieron muchas posibilidades de vinculaciones con otras personas, con otros yo, que han ayudado a su constitución psíquica, les es más fácil esto de ponerse a pensar que no todos somos iguales. Pero bueno, la realidad es que venimos de una etapa social, de una modernidad muy sólida, donde estaba todo cuadradito y había que ser todos iguales. Entonces, bueno, estamos en un proceso de empezar a pensar con alteridad, que no todos somos iguales, pero nadie. Es decir, ese concepto lo aplicamos para nosotros tres acá y se puede aplicar. Perfecto, exactamente. Sí, en realidad sí. O sea, nos falta como sociedad, nos falta un montón. Un montón, no solamente para el autismo, sino también para inclusive con niños sordos mudos, con compañeros, con esto del bullying todavía existe. Lo voy a naturalizar con mi vecino que piensa distinto que yo. Es decir, no entra la discapacidad en este tema, entra la condición humana. Los humanos somos diversos. A ver, y en esa diversidad tenemos que lograr consensos. No hay otra posibilidad, pero antemano nos tenemos que pensar diferentes, es el punto de partida. Porque si yo pienso que son todos iguales, bueno, no hay nada para hacer. Todos son como yo, todos necesitan lo mismo que yo, listo. Pero si yo parto de un pensamiento de alteridad y digo, no, pará, yo soy de esto, pero hay gente que es diferente a mí, bueno, ahí abre la puerta para que nos podamos sentar como sociedad a pensar para todos. Yamila, ¿qué mensaje, ya para ir terminando, le dejarías a la gente? O a los papás que por ahí les toca transitar una situación así, ¿qué mensaje les dejas? A ver, ay, qué condición. Siempre, sobre todo, el apoyo a nuestros hijos, el estar presente, buscar ayuda porque no lo sabemos todo, nadie sabe todo, es imposible saberlo todo. Si hay algo que no cierra, si ustedes ven un comportamiento distinto en sus hijos, consulten, busquen ayuda, y el estar presente siempre, en todo momento para ellos. Primero ellos, antes que nada, primero nuestros hijos. Y como sociedad, bueno, empezar a incorporarlos, Hago un cumpleaños, bueno, lo invito. Si no va, no va, pero lo invito. ¿Sí? Hay un evento, hay una juntada. Bueno, si no va, aunque sea si va 20 minutos y se siente muy aturdido, ya con esos 20 minutos se sintió integrado. Qué bueno. Laura, ¿vos? Sí. El mensaje es ese. ¿El tuyo? Que podemos, que tenemos mucho por hacer. Miqueas, cuando tenía 8 años, él aprendió que él era diferente. Él se dio cuenta que él era diferente y lo procesó positivamente a eso. Si él con 8 años pudo hacer eso,
cómo nosotros adultos no lo podemos hacer. No lo entiendo cómo no lo podemos hacer. 8 años tenía mi vida cuando él vino a mi consultorio y me dijo, yo soy diferente. Y sí, era diferente. 8 años tenía para semejante capacidad de análisis, de síntesis, y a partir de eso hicimos un trabajo con su escuela y él disfrutó ser diferente. No lo padeció en ningún momento, ¿sí? Pero es una construcción. Él solo no puede cambiar el mundo, lo tenemos que cambiar todos juntos. Nadie cambia el mundo hoy. Necesitamos de todos para poder lograr algo. Ha sido muy lindo, Laura, Yamila, charlar con ustedes, y bueno, quedo a disposición para cuando quieran. Lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, Gustavo, muchas gracias. Un abrazo grande a las dos. Muchas gracias por el Bueno, gracias. Por favor, chau, chau.